Vamos a hablar ahora de los epitelios estratificados o compuestos. Como ya sabemos, los epitelios estratificados son epitelios que están formados por más de una hilera o capa de células. Aquí tenemos dos hileras de células, por lo que es un epitelio estratificado. Los epitelios estratificados son más resistentes que los epitelios simples, por lo que se encuentran en lugares donde se necesita mayor protección. En este esquema vemos la primera hilera o la hilera más basal, que sus células son cuboideas, es decir, son cúbicas, pero la hilera más superficial, es decir, la hilera que está más alejada de la lámina o membrana basal, es cilíndrica. En este punto es importante aclarar que la forma de las células de la capa o estrato más superficial es la que le da el nombre al epitelio. Como las células del estrato más superficial de este epitelio, es decir, el estrato que está más alejado de la membrana basal y el estrato que está más cerca de la luz, es cilíndrica, entonces, o sus células son cilíndricas, entonces este epitelio se llama epitelio cilíndrico estratificado. Aquí vemos el mismo corte o el mismo esquema, pero invertido. Lo hacemos para ilustrar que no importa la posición del epitelio, siempre el estrato que está más alejado de la lámina basal es el estrato más superficial. En este caso, este estrato sigue siendo el estrato más superficial porque es el estrato que está más cerca de la luz y más alejado de la membrana basal. Este epitelio sigue llamándose epitelio cilíndrico estratificado porque las células del estrato o la capa más superficial son cilíndricas. Aquí vemos un corte del epitelio cilíndrico estratificado. Vemos que sus células basales son células cúbicas, pero sus células superficiales son células cilíndricas. Aquí vemos el contorno de una célula. Este es el borde apical. Esto que tenemos aquí es la membrana o lámina basal, y todo esto que está por aquí es el tejido conectivo subyacente. Aquí vemos otro corte. Vemos que la membrana basal está aquí y de aquí a aquí va el epitelio. Tenemos varios estratos de células, pero las células más superficiales son células cilíndricas. El epitelio cilíndrico estratificado lo encontramos revistiendo la conjuntiva del ojo, en algunos conductos mayores de algunas glándulas y en la uretra masculina. Epitelio cúbico estratificado. Este está formado por dos hileras de células cúbicas. El epitelio cúbico estratificado como tal es escaso y solo se encuentra en los conductos de las glándulas sudoríparas. Aquí tenemos el conducto de la glándula sudorípara y vemos que hay dos hileras de células. Las células basales son estas porque son las que están más cerca de la membrana basal, y estas son las células superficiales o las células del estrato superficial. Aquí vemos que los núcleos son redondos. Este es el borde apical. Este es el mismo conducto, pero cortado longitudinalmente, no transversalmente como lo tenemos aquí. Aquí vemos la membrana basal, aquí vemos también la membrana basal. Esta es la luz del túbulo o del conducto de la glándula sudorípara, y vemos aquí una hilera de células basales y la otra hilera que es la superficial. Esta hilera que está aquí es la hilera basal y esta es la hilera superficial. Epitelio plano estratificado. También es llamado epitelio pavimentoso o escamoso estratificado. Este es un epitelio grueso que consta de muchas capas o hileras de células. Las células más basales son cilíndricas, cúbicas, poliédricas, mientras que las células más superficiales son células aplanadas. Se caracteriza porque la membrana basal
protruye hacia él, formando las papilas. Entre una papila y otra tenemos una estructura llamada cresta. Este epitelio se localiza en lugares donde se necesita mayor protección, por eso tiene tantas capas de células. Se localiza en la cavidad oral, en el esófago, en la faringe, en las cuerdas vocales verdaderas, en la vagina y en la córnea. Este epitelio es llamado epitelio plano estratificado no queratinizado, porque hay otro epitelio que es plano estratificado que es queratinizado, es decir, este no posee queratina. También a este se le llama epitelio húmedo, ya que este epitelio se encuentra en lugares húmedos. El epitelio plano estratificado queratinizado se encuentra en la piel y por eso es un epitelio seco. Aquí tenemos dos cortes de epitelio plano estratificado. Aquí tenemos el epitelio que va desde aquí hasta aquí. Esta es la superficie. Esta es la capa más superficial y esta es la capa basal. Vemos como las células son cilíndricas, luego se van tornando cúbicas y poliédricas hasta que las capas más superficiales comienzan a tornarse planas. Este epitelio tiene sus papilas, que las vemos aquí, y tiene sus crestas. Aquí tenemos lo mismo, su papila y su cresta. Estas son las células más superficiales. Aquí está la membrana basal y este es el tejido conectivo subyacente. Este epitelio es un epitelio plano estratificado, pero se encuentra en la córnea, en la parte anterior de la córnea. Es importante notar que este epitelio es plano estratificado, pero no posee papilas. Es importante recordar que el epitelio plano estratificado, queratinizado de la córnea del ojo, no posee papilas. Vemos como sus células son cúbicas, luego se van poniendo poliédricas, hasta que sus células superficiales son células aplanadas. Aquí tenemos el tejido conectivo subyacente. Epitelio plano estratificado queratinizado o epitelio escamoso estratificado queratinizado. Este epitelio también es llamado epitelio cornificado. Es igual que el epitelio plano estratificado no queratinizado. La única diferencia es que sus células más superficiales están llenas de queratina, por lo que han sustituido su núcleo y todos los organitos por queratina, que es una proteína dura que le da mayor resistencia al epitelio. Este epitelio se encuentra en la piel formando la epidermis. Es un epitelio que es resistente a la fricción, también es impermeable al agua y relativamente impenetrable por las bacterias. Se llama epitelio seco porque la piel que nos cubre es un tejido seco, para diferenciarlo del epitelio plano estratificado no queratinizado que se encuentra en las mucosas y por lo tanto es húmedo. Aquí tenemos un corte del epitelio plano estratificado queratinizado, esto es piel. Toda esta parte desde aquí hasta aquí son células epiteliales vivas, es decir, que tienen sus núcleos y sus organitos celulares. Pero a partir de aquí hasta aquí arriba son células muertas que ya se han llenado de queratina y han cedido todos sus organitos. El epitelio va desde aquí hasta aquí. Estas son las papilas y estas son las crestas. El estrato que está formado por las células muertas se llama estrato córneo. Por eso a este epitelio se le llama epitelio cornificado. Epitelio de transición. Este epitelio recibe este nombre porque es un epitelio que cambia de un epitelio cúbico estratificado cuando está relajado a un epitelio plano estratificado cuando está distendido. Este epitelio se encuentra en las vías urinarias, desde los cálices renales hasta la uretra, por lo que se le llama epitelio urinario o
uroepitelio. En este epitelio, las células más superficiales son células globosas grandes y frecuentemente hay células binucleadas, es decir, que son células que son poliploideas. Este epitelio, cuando está relajado, es decir, cuando, por ejemplo, la vejiga urinaria está vacía, el epitelio se encuentra relajado y las células están bien anchas. A medida que se va llenando la vejiga de la orina, el epitelio se va distendiendo y las paredes de la vejiga se van poniendo un poco más delgadas. Cuando ya la vejiga está distendida, entonces las células que estaban en la superficie o que están en la superficie se convierten ahora en células planas. Entonces el epitelio se convierte en un epitelio plano estratificado. Es importante aquí resaltar que cuando hablamos del epitelio cúbico estratificado, lo presentamos con solamente 2 hileras de células y que se encontraba, dijimos, en los conductos de las glándulas sudoríparas. Cuando vemos un epitelio cúbico y con más de 2 hileras de células, es un epitelio de transición. Aquí está relajado, como dijimos, y aquí está distendido. Aquí vemos un corte real de este epitelio. Esta es la membrana basal, este es el tejido conectivo subyacente, de aquí a aquí va el epitelio. Estas son las células basales y aquí tenemos las células superficiales. Como vemos, hay células que son binucleadas. Aquí tenemos 2 núcleos en una sola célula. Aquí tenemos otra célula con 2 núcleos. Las células son globosas y bien grandes, o sea, las células superficiales. Aquí vemos el mismo epitelio, esto es la membrana basal, tejido conectivo subyacente, y de aquí a aquí es el epitelio. Las células superficiales son grandes, con globosas y algunas son binucleadas. Recambio celular. El tejido epitelial posee una gran capacidad de regeneración por medio del recambio celular. La estructura de los epitelios se mantiene gracias al equilibrio de recambio entre la descamación y la proliferación celular. Dicha dinámica presenta marcadas diferencias dependiendo del órgano en cuestión. En los epitelios estratificados, el recambio se produce desde los estratos más basales a los más superficiales o luminares.